La noche había caído sobre la finca de Blackwood, como un manto de terciopelo negro, salpicado apenas por las estrellas que titilaban entre las nubes dispersas. En el gran salón, el fuego crepitaba en la chimenea de mármol, lanzando sombras danzantes contra los retratos de los antepasados que colgaban de las paredes. El duque de Ashford, Alexander Blackwood, estaba sentado en su sillón de cuero, con una copa de brandy en la mano y la mirada perdida en las llamas. No había mirado el reloj en horas. No había mirado la puerta. No había mirado la carta que descansaba sobre la bandeja de plata, con la letra inconfundible de su esposa. Afuera, en el ala este de la mansión, una mujer de 29 años, con el cabello castaño recogido en un moño sencillo y los ojos verdes empañados por lágrimas que se negaba a derramar, estaba de pie frente a una maleta abierta. Sus manos, que habían tejido bufandas para él en los inviernos fríos, que habían acariciado su rostro en las noches de insomnio, que habían escrito cartas que él nunca respondía, ahora doblaban con precisión meticulosa un vestido de seda azul. Era el vestido que había usado en su primer baile como duquesa, hacía ya 8 años. 8 años de esperas en ventanas, de cenas frías, de sonrisas forzadas en público y silencios en privado. «No más», susurró ella, con una voz quebrada pero firme. «No más». Se llamaba Isabella, aunque él casi nunca usaba su nombre. Para la sociedad era la duquesa de Ashford, para los sirvientes era su señoría, para él, para Alexander, era simplemente ella, una presencia constante, como los muebles, como las cortinas, como el retrato de su madre en el recibidor. Algo que estaba allí, que siempre había estado allí, y que nunca imaginó que pudiera irse. Pero aquella noche, mientras él bebía su brandy y miraba el fuego, Isabella tomaba una decisión que cambiaría el curso de ambas vidas. No era una decisión impulsiva, no era un arrebato de ira o despecho, era la culminación de 8 años de pequeñas muertes cotidianas, de promesas rotas, de cumpleaños olvidados, de aniversarios vacíos, de cartas devueltas sin abrir. Era la decisión de una mujer que había amado con todo su corazón y que finalmente había dejado de esperar. Él no recordaba su cumpleaños. Otra vez. Pero aquella mañana, al despertar, descubriría algo mucho peor que un simple olvido. Ella se había marchado. Y lo terrible no era que se hubiera ido. Era que él nunca imaginó que ella pudiera hacerlo. Isabella abrió el cajón de su escritorio de caoba, ese mueble que había traído de la casa de su padre cuando se casó, y sacó un pequeño cofre de terciopelo rojo. Dentro, en un lecho de satén blanco, descansaba un anillo de compromiso, un diamante engarzado en plata, con un grabado en la parte interior que decía, «Para siempre». Lo había guardado allí la noche en que él llegó borracho a casa, 3 meses después de la boda, y le había gritado que ella era una carga, que su familia solo quería su dinero, que el título de duquesa era más de lo que ella merecía. Esa noche, ella había llorado hasta quedarse dormida y por la mañana él no recordaba nada. «Para siempre», repitió ella con una sonrisa amarga. ¡Qué ironía! Cerró el cofre y lo guardó en la maleta junto a un diario de tapas de cuero que había comenzado a escribir el día de su matrimonio. En sus páginas había volcado cada esperanza, cada decepción, cada momento de soledad compartida. La primera entrada decía, «Hoy me casé con el hombre más hermoso que he visto. Estoy segura de que seremos felices». La última, escrita esa misma tarde, decía, «Hoy entendí que el amor no basta cuando el otro no está dispuesto a recibirlo». Afuera, en el establo, un caballo relinchó. El carruaje estaba listo. El cochero, un hombre mayor llamado Thomas, que había sido su amigo desde que llegó a Blackwood, había aceptado llevarla a la estación de tren y de allí a Londres, a la casa de su tía Margaret. No tenía un plan más allá de eso. Solo sabía que no podía quedarse un minuto más en esa prisión dorada. Cerró la maleta con un chasquido firme y se puso su abrigo de lana gris. Antes de salir, se detuvo frente al espejo de cuerpo entero que colgaba en la esquina del cuarto. Se miró a los ojos, esos ojos verdes que él había descrito una vez como esmeraldas líquidas, y vio en ellos algo que no había visto en años: determinación. «No soy una carga», dijo en voz alta. «Soy Isabella, y merezco ser amada». Tomó la maleta y salió al pasillo. Las tablas del suelo crujieron bajo sus pies, pero ella caminaba con paso ligero, casi flotando, como si el peso de los años de tristeza se hubiera desprendido de sus hombros. Pasó junto a la biblioteca.
donde él había pasado tantas noches absorto en sus libros, ignorando las cartas que ella le dejaba sobre el escritorio. Pasó junto al salón de música, donde había tocado el piano para él una sola vez y él no había levantado la vista de su periódico. Pasó junto al comedor, donde habían compartido cenas en silencio, ella mirando la llama de las velas, él mirando el vacío. Y entonces llegó al gran salón. El fuego aún ardía. Él seguía allí, en su sillón, con la copa vacía ahora apoyada en el brazo del mueble. Su cabeza estaba ligeramente inclinada hacia atrás y su respiración era lenta y profunda. Se había quedado dormido. Isabella se detuvo en el umbral. Lo observó por un largo momento, sus facciones angulosas, su cabello oscuro despeinado, sus manos grandes y fuertes que alguna vez la habían sostenido, y sintió una punzada en el pecho. No era amor, no era odio, era una tristeza profunda, como la que se siente al despedirse de un sueño que nunca se cumplió. «Adiós, Alexander», susurró, tan bajito que las palabras apenas rozaron el aire. «Que encuentres la felicidad que no pudiste encontrar conmigo». Dio media vuelta y se fue. El carruaje la esperaba bajo la lluvia fina que había comenzado a caer. Thomas la ayudó a subir, cerró la puerta y el vehículo comenzó a moverse sobre los adoquines mojados. Isabella no miró hacia atrás. No quería ver la silueta del castillo recortándose contra el cielo nocturno. No quería recordar los años que había perdido allí. En cambio, sacó el diario de su bolso y comenzó a escribir una nueva entrada. «Hoy comienza mi vida. No sé a dónde iré, ni qué haré, pero sé una cosa. Nunca más volveré a ser invisible». El carruaje avanzó por el camino de tierra, pasando los campos de trigo que ella había visto dorarse cada verano, los bosques de robles donde había paseado en otoño, el puente de piedra que cruzaba el arroyo donde había recogido flores silvestres. Cada paisaje era un recuerdo, y cada recuerdo era una despedida. Cuando el carruaje llegó a la carretera principal, un rayo de luna se filtró entre las nubes y bañó el paisaje con una luz plateada. Isabella levantó la mirada y sonrió. Por primera vez en 8 años, el futuro le parecía un lienzo en blanco. En el castillo, el fuego se había consumido hasta quedar en brasas. La copa de brandy cayó al suelo cuando Alexander se movió en su sueño, pero él no se despertó. Soñaba con un jardín, con el sol de la mañana, con una mujer de cabello castaño que reía mientras corría entre las rosas. Soñaba con ella, aunque no lo sabía. No hasta que fuera demasiado tarde. La noche aún era larga, pero para ellos, el amanecer traería un mundo completamente diferente. Y él, el orgulloso duque de Ashford, despertaría para descubrir que el silencio podía ser más ensordecedor que cualquier tormenta. El amanecer llegó a Blackwood como una herida que se abre lentamente. Los primeros rayos de luz se filtraron a través de los cortinajes de terciopelo granate, dibujando franjas doradas sobre el suelo de roble encerado. En el gran salón, las brasas del fuego eran apenas cenizas grises, y la copa de brandy yacía en el suelo, con un pequeño charco de licor que se había secado formando una mancha pegajosa. Alexander se despertó con un sobresalto, el nombre de ella en los labios, aunque no recordaba el sueño, solo la sensación de haberla visto, de haberla tenido, de haberla perdido. Parpadeó, confuso, y su mirada recorrió la habitación vacía. Algo estaba mal, algo faltaba. No era el silencio, porque siempre había silencio en aquella casa. No era la luz, porque siempre amanecía igual. Era otra cosa, una ausencia que no podía nombrar, un vacío que se instalaba en el pecho como un peso frío. Se levantó con dificultad, sintiendo el entumecimiento en las piernas y el dolor sordo en la nuca por haber dormido en una posición incómoda. Se masajeó el cuello y caminó hacia la entrada, donde la luz de la mañana se derramaba sobre el suelo de mármol. El mayordomo, un hombre canoso llamado James, que llevaba 30 años al servicio de la familia Blackwood, estaba de pie junto a la puerta, con el rostro pálido y las manos temblorosas. «Su señoría», dijo con voz apenas audible, «hay algo que debe saber». Alexander lo miró, una punzada de inquietud atravesándole el estómago. «¿Qué ocurre, James? ¿Está enferma mi esposa?» El mayordomo tragó saliva y bajó la mirada. «Su señoría, la duquesa, se ha ido». La palabra cayó en el silencio como una piedra en un estanque helado. Alexander parpadeó una vez, 2 veces, como si las palabras no lograran penetrar su entendimiento. ¿Ido? ¿Ido a dónde? ¿Ha ido al pueblo? ¿A visitar a su madre? No, señor. Se ha ido. Ha tomado el carruaje anoche,
con el cochero Thomas. Ha dejado esto para usted. James extendió la mano, temblorosa, y le entregó un sobre de papel blanco, doblado y sellado con una gota de cera roja. No había dirección, no había nombre, solo el sello de la familia Blackwood, que ella había usado alguna vez para marcar las cartas que él nunca respondía. Alexander tomó el sobre con dedos torpes y lo abrió. El papel crujió bajo sus manos y las palabras que encontró dentro, escritas con la caligrafía perfecta de Isabela, le clavaron un puñal en el corazón. Alexander, no he tomado esta decisión a la ligera. No ha sido un arrebato de ira ni un capricho de mujer despechada. Ha sido la conclusión de 8 años de esperar algo que nunca llegó. Tu atención, tu respeto, tu amor. Me he cansado de ser un mueble en tu vida, de ser la sombra que pasa desapercibida, de ser la duquesa que todos ven pero nadie mira. No te culpo, no eres un hombre malvado, eres un hombre ciego, ciego a mi presencia, ciego a mi dolor, ciego a todo lo que no fuera tu título, tu orgullo, tu soledad. Pero la ceguera no es una excusa, Alexander, es una elección. Y tú elegiste no verme. Me llevo lo que es mío, mi vestido de seda azul, mi diario, el anillo de compromiso que ya no significa nada. No quiero tu dinero, ni tu título, ni tu nombre. Quiero mi libertad. Quiero ser alguien. Quiero ser amada de verdad, no como una obligación, sino como un regalo. No vuelvas a buscarme, no me escribas, no me encuentres, porque si lo haces, encontrarás a una mujer que ya no necesita de ti. Isabela. La carta temblaba en sus manos. Alexander la leyó una vez, 2 veces, 3 veces, como si al repetir las palabras pudiera cambiar su significado. Pero no cambiaban. Estaban allí, firmes, definitivas, como una sentencia. Cada frase era un martillazo en el muro de orgullo que había construido a su alrededor, y el muro comenzaba a resquebrajarse. Esa carta ha quedado flotando en el silencio, como una herida que aún sangra. ¿Y tú, que has sentido cada palabra de Isabela, sabes que este es solo el principio de un despertar que cambiará todo? Si quieres acompañarnos hasta el final de esta historia de corazones rotos y segundas oportunidades, suscríbete para no perderte el próximo capítulo. Y dime en los comentarios, ¿qué frase de Isabela te atravesó el alma? No puede ser, murmuró la voz ronca. Ella no puede haberse ido. ¿A dónde iría? ¿Qué haría? No tiene a nadie, no tiene nada. Su señoría, intervino James con cautela, la señora duquesa tiene una tía en Londres. Hemos recibido noticias de que el carruaje llegó a la estación de tren de Barrow-in-Furness a las 3 de la madrugada. Thomas ha regresado hace 1 hora. Dice que ella tomó el tren con destino a Londres. Alexander sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Se apoyó en la mesa de caoba que había junto a la entrada, con la carta aún apretada en el puño. Londres. Ella se había ido a Londres, a la casa de su tía Margaret, la hermana de su madre, una mujer que nunca había aprobado el matrimonio, que siempre había dicho que Isabela merecía algo mejor que un duque frío y distante. «Prepare el carruaje», ordenó con una voz que apenas reconocía como suya. «Voy a buscarla». «Su señoría», dijo James con un tono de advertencia, «la carta dice que no la busque». «Maldita sea, James, prepare el carruaje». El mayordomo inclinó la cabeza y salió, dejando a Alexander solo en el gran salón vacío. El duque se dejó caer en el sillón, el mismo donde había dormido mientras ella empacaba, mientras ella se despedía, mientras ella se iba. Apoyó la cabeza entre las manos y sintió algo que no había sentido en años, una lágrima caliente deslizándose por su mejilla. No lloraba por orgullo herido, no lloraba por la humillación pública que sufriría cuando la sociedad se enterara de que su esposa lo había abandonado. Lloraba porque por primera vez en 8 años entendía lo que había perdido. Y lo peor era que no podía culpar a nadie más que a sí mismo. Recordó la noche de bodas, cuando ella lo miraba con esos ojos verdes llenos de esperanza, y él, borracho de orgullo y de miedo, le había dado la espalda. Recordó los cumpleaños que olvidó, las cartas que quemó sin leer, las cenas a las que no llegó, los bailes donde la dejó sola. Recordó sus manos frías cuando él llegaba tarde a casa, sus ojos apagados cuando él le gritaba, el silencio cada vez más profundo que se instalaba entre ellos como un abismo creciente. Y entonces recordó algo más, algo que había olvidado por completo. Una noche, hacía 2 años, cuando ella había tenido fiebre y él, borracho, había entrado en su habitación buscando agua. Ella lo había llamado en sueños. No lo había llamado Alexander, ni su señoría.
Lo había llamado amor mío, con una voz tan frágil, tan vulnerable, que él había sentido algo romperse dentro de su pecho. Y en lugar de quedarse, en lugar de tomarle la mano, había salido de la habitación y había cerrado la puerta, porque no sabía qué hacer con ese amor, porque nunca había aprendido a recibirlo. Ahora, en el silencio de la mañana, con la carta de ella en las manos y el peso de la soledad aplastándole los hombros, Alexander entendió que había sido un cobarde vestido de duque, con un título y una fortuna y un corazón hueco. Se levantó tambaleándose y caminó hacia la habitación de Isabela. La puerta estaba entreabierta, y la luz del sol se filtraba por las cortinas, iluminando las sábanas revueltas, la silla vacía frente al escritorio, el cajón abierto donde había guardado el cofre de terciopelo rojo. La habitación olía a ella, a lavanda, a papel viejo, a un perfume suave que él nunca había notado hasta que dejó de estar allí. Se sentó en el borde de la cama y pasó la mano sobre las sábanas, aún frías, aún vacías, y allí, sobre la almohada, encontró una flor seca, una rosa blanca que él le había dado en su primer aniversario de bodas, la única vez que le había comprado flores. Ella la había guardado durante 7 años, la había prensado entre las páginas de un libro, la había conservado como un tesoro. Alexander tomó la flor entre sus dedos, tan frágil que casi se deshacía al tacto, y la apretó contra su pecho. Y allí, solo, en la habitación vacía de una mujer que había amado hasta el último suspiro, el orgulloso duque de Ashford lloró como no había llorado desde niño. Lloró por ella, por él, por los años perdidos, por las palabras no dichas. Lloró porque por primera vez entendía que el verdadero castigo no era perderla, era saber que él mismo había construido cada ladrillo de su propia condena. Pasaron los días, luego las semanas, luego los meses. Alexander envió cartas a Londres, a la casa de la tía Margaret, pero nunca recibió respuesta. Envió a su abogado, que regresó con las manos vacías. Incluso viajó a Londres él mismo, pero Isabela no estaba allí. Se había ido, y nadie sabía a dónde. La noticia del abandono se extendió por la alta sociedad como un reguero de pólvora. Los salones de Londres murmuraban, las duquesas cuchicheaban, los caballeros alzaban una ceja con desdén. Alexander se convirtió en objeto de lástima y burla, el duque que no supo retener a su esposa, pero él apenas lo notaba. Vivía en una niebla perpetua, atrapado entre el recuerdo de lo que había tenido y la certeza de lo que había perdido. Una tarde de otoño, cuando las hojas caían de los robles y el viento traía el olor a tierra mojada, Alexander recibió una carta. No tenía remitente, pero la caligrafía era inconfundible. Con manos temblorosas, rompió el sello y leyó: Alexander, he encontrado un lugar donde puedo ser yo misma. Un pequeño pueblo en la costa, donde el mar me recuerda cada día que la vida es inmensa y que el amor no se reduce a una sola persona. He abierto una escuela para niñas, les enseño a leer, a escribir, a soñar, y cada tarde, cuando el sol se pone sobre el agua, me siento en la playa y pienso en ti sin dolor, sin rencor, sin esperanza. No necesito que me busques, no necesito que me encuentres, solo quería que supieras que estoy bien, que soy feliz, que el amor que siempre busqué al final lo encontré en mí misma. No firmo esta carta con mi nombre, porque ya no soy la duquesa de nadie, soy Isabela simplemente, y por primera vez eso es suficiente. Alexander leyó la carta una y otra vez, hasta que las palabras se grabaron en su memoria como un tatuaje. Luego, con un suspiro que pareció desgarrarle el alma, la dobló con cuidado y la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta, junto a la flor seca. No fue a buscarla. Por primera vez en su vida, entendió que el amor verdadero no era posesión, no era control, no era orgullo. Era dejar ir. Era saber que ella merecía ser feliz, aunque esa felicidad no lo incluyera a él. Los años pasaron. Alexander nunca volvió a casarse. Se convirtió en un hombre más tranquilo, más reflexivo, que dedicaba su tiempo a la filantropía y a la lectura. Cada año, en el aniversario de su boda, escribía una carta que nunca enviaba contándole a Isabela cómo había cambiado, cuánto había aprendido, cómo cada día se esforzaba por ser un hombre mejor. Guardaba las cartas en una caja de madera, junto a la rosa seca y el primer ramo de flores que ella había recogido en los jardines de Blackwood. Una tarde de primavera, 30 años después de que ella se marchara, Alexander recibió una visita inesperada.
Una joven de cabello castaño y ojos verdes como esmeraldas se presentó en la puerta del castillo. Llevaba un vestido sencillo, un libro en las manos y una sonrisa que le heló la sangre. ¿Su señoría?, preguntó ella, con una voz que le recordó a alguien que había amado hacía mucho tiempo. Soy Clara Blackwood, su hija. El mundo se detuvo. Alexander la miró, buscando en su rostro las facciones de Isabella, y las encontró. La misma curva en la sonrisa, la misma luz en los ojos, la misma fuerza tranquila en la mirada. «Tu madre», susurró él, la voz quebrada. «¿Ella está bien?» Clara sonrió, con una tristeza suave. «Mi madre falleció hace 3 años, señor, pero antes de irse, me pidió que le entregara esto». Le tendió el libro que llevaba en las manos. Era el diario de Isabella, el mismo que había llevado consigo aquella noche de lluvia. Las tapas de cuero estaban desgastadas, las páginas amarillentas por el tiempo. Alexander lo tomó con manos temblorosas y lo abrió. La primera entrada, escrita el día de su boda, decía: «Hoy me casé con el hombre más hermoso que he visto. Estoy segura de que seremos felices». Pasó las páginas leyendo fragmentos de una vida que no había compartido, las esperanzas, las decepciones, las lágrimas derramadas en silencio. Y la última entrada, escrita semanas antes de su muerte, decía: «He amado a un hombre toda mi vida, un hombre que no supo amarme a tiempo, pero no me arrepiento de haberlo amado». El amor, incluso el no correspondido, nos enseña algo sobre nosotros mismos. Me enseñó que soy fuerte, me enseñó que merezco ser feliz, me enseñó que al final el verdadero amor no es el que recibes, sino el que eres capaz de dar sin esperar nada a cambio. Alexander, si algún día lees esto, quiero que sepas que te perdoné hace mucho tiempo, y que, en algún lugar del tiempo, en algún universo paralelo, fuimos felices juntos. Alexander cerró el diario y lo apretó contra su pecho, sintiendo el peso de los años, de las palabras, del amor que nunca supo corresponder. Levantó la mirada hacia Clara, que lo observaba con una mezcla de ternura y compasión. «Gracias», dijo, con una voz que apenas era un susurro. «Gracias por traerme esto». Clara asintió. «Ella siempre hablaba de usted, señor. Decía que, a pesar de todo, había sido el amor de su vida, y que esperaba que usted hubiera encontrado la paz». Alexander sonrió, una sonrisa triste pero sincera. «No encontré la paz, Clara. Encontré algo mejor. Encontré la verdad». Y allí, bajo el sol de la tarde, con el diario de Isabella en las manos y la presencia de su hija a su lado, Alexander Blackwood, el duque de Ashford, entendió por fin que el amor no se mide en años ni en gestos grandiosos. Se mide en la capacidad de perdonar, de dejar ir, de agradecer incluso lo que duele, y que a veces el final de una historia no es un final, sino el principio de otra, más profunda, más verdadera, más sabia. La brisa de la tarde movió las cortinas del gran salón y Alexander sintió por un instante el aroma de lavanda que siempre la acompañaba. Cerró los ojos, sonrió y susurró al viento: «Gracias, Isabella. Gracias por enseñarme a amar». Y el viento quizás llevó sus palabras hasta el mar, donde las olas rompían suavemente sobre la arena y donde, en algún lugar, una mujer de cabello castaño y ojos verdes sonreía, sabiendo que, al final, su amor había encontrado el camino de regreso a casa. El tiempo es un escultor paciente. En el jardín de Blackwood, donde Isabella había plantado un rosal blanco la primavera antes de irse, las flores crecieron año tras año, cubriendo la pérgola de hierro con una cortina de pétalos perfumados. Alexander había aprendido a cuidarlas. Se levantaba temprano antes del amanecer y salía al jardín con las tijeras de podar y una regadera de cobre. Sus manos, que antes solo habían sostenido plumas y copas de brandy, ahora se hundían en la tierra, arrancaban las malas hierbas, acariciaban los tallos frágiles. Era su forma de honrarla, de mantenerla viva en el único lugar donde podía hacerlo. Clara se quedó en Blackwood, no como una visita, sino como la heredera de un legado que su madre había construido con lágrimas y esperanza. Alexander le enseñó los secretos de la propiedad, los caminos que cruzaban los bosques, los arroyos donde cantaban los ruiseñores, la colina desde donde se veía el mar en los días despejados, y ella, a cambio, le enseñó a reír. Le enseñó que la felicidad no era un recuerdo del pasado, sino una semilla que podía plantarse en el presente. Una mañana de otoño, cuando las hojas de los robles se habían teñido de oro y carmesí, Clara encontró a Alexander sentado en la misma silla,
donde había dormido la noche en que Isabela se fue. No había fuego en la chimenea, no había brandy en la copa. Solo él, con el diario de Isabela abierto sobre las rodillas, pasando los dedos sobre las páginas amarillentas, como si pudiera tocar las palabras. «Papá», dijo Clara, y la palabra resonó en el silencio como una campana lejana. «¿Quieres que te lea algo?» Alexander levantó la mirada. Sus ojos, antes grises como el acero, ahora tenían una suavidad que no habían tenido en su juventud. Asintió, y Clara se sentó en el suelo, a sus pies, apoyando la cabeza en su rodilla. Tomó el diario y lo abrió en una página al azar, una entrada escrita años después de la partida, cuando Isabela ya había encontrado su paz. «Hoy soñé con Blackwood, con el jardín en primavera, con el olor a tierra mojada después de la lluvia, con la luz de la mañana entrando por las ventanas del gran salón. No soñé con Alexander, no como era entonces, sino como podría haber sido. Soñé con un hombre que me miraba, que me veía, que me amaba sin reservas, y al despertar no sentí tristeza, sentí gratitud, porque el amor, incluso el soñado, nos enseña a reconocerlo cuando llega en la vida real». Clara cerró el diario y levantó la mirada hacia su padre. Había lágrimas en sus ojos, pero también una sonrisa. «Ella te perdonó antes de que tú te perdonaras a ti mismo», dijo, «y creo que, de alguna manera, siempre supo que lo harías». Alexander apoyó la mano en la cabeza de su hija, sintiendo el calor de su presencia, la continuidad de una historia que no había terminado. «No merecía su perdón», susurró, «pero ella me lo dio de todas formas. Y eso, Clara, es la definición más pura del amor». El viento de otoño entró por la ventana entreabierta, trayendo consigo el aroma de las rosas blancas que florecían en el jardín. Alexander recordó entonces una noche, muchos años atrás, cuando Isabela le había dicho algo que él no había entendido en ese momento. Había sido después de una cena silenciosa, cuando ella se levantó de la mesa, y antes de salir se volvió hacia él con una mirada que combinaba tristeza y determinación. «Alexander», le había dicho, «el amor no se demuestra con grandes gestos. Se demuestra con pequeñas atenciones, con una carta respondida, con una cena compartida, con una mano que sostiene la tuya en la oscuridad. Tú has estado ausente en todas esas cosas, y yo he estado esperando. Tal vez hayas sentido esa misma punzada al escuchar las palabras de Isabela. El amor vive en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo que a menudo damos por sentado. Si esta historia te está tocando el alma, suscríbete para que juntos sigamos desenterrando estas verdades que el tiempo y el orgullo suelen enterrar. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue ese pequeño gesto que alguien tuvo contigo y que nunca olvidaste? Él había levantado la vista de su periódico, molesto por la interrupción, y había respondido con un tono seco: «Soy un duque, Isabela. Tengo responsabilidades». «Y yo soy tu esposa», contestó ella con una voz firme pero quebrada. «Y he dejado de ser una responsabilidad para convertirme en una opción que siempre eliges posponer». No le había dado importancia. Había vuelto a su periódico, había bebido su vino, había olvidado sus palabras, pero ahora, 30 años después, aquellas palabras resonaban en su memoria con la claridad de una campana de iglesia en la niebla. Y entendía, por fin, que ella no le había pedido nada extraordinario. Solo le había pedido que estuviera presente, que la mirara, que la eligiera no como un duque elige a su duquesa, sino como un hombre elige a la mujer que ama. «Clara», dijo con una voz que temblaba ligeramente, «¿crees que el amor puede redimir a un hombre?» La joven lo miró con esos ojos verdes que eran un espejo del pasado. «Creo que el amor no necesita redimir a nadie, papá. El amor simplemente está, y cuando lo reconoces, aunque sea tarde, te cambia para siempre. Eso es lo que mamá me enseñó». Alexander asintió, sintiendo una paz que no había conocido en décadas. Tomó el diario de Isabela, lo besó suavemente y lo colocó sobre la repisa de la chimenea, junto a la rosa blanca seca que había guardado todos aquellos años. Luego se puso de pie, ofreció la mano a su hija y caminaron juntos hacia el jardín, donde el sol de la tarde se filtraba entre las ramas de los árboles. En el rosal que Isabela había plantado, una sola flor blanca se mecía con la brisa. Alexander se inclinó, la rozó con la yema de los dedos y sintió por un instante fugaz la calidez de una mano que ya no estaba. Pero no sintió dolor, sintió gratitud, porque el amor verdadero, había aprendido, no termina cuando la persona se va. El amor verdadero se transforma,
se convierte en memoria, en enseñanza, en la fuerza que nos impulsa a ser mejores. Y así, bajo el cielo de otoño, con la luz dorada bañando los campos de Blackwood y el aroma de las rosas blancas flotando en el aire, Alexander Blackwood, el duque de Ashford, encontró finalmente lo que había buscado toda su vida sin saberlo: la certeza de que había sido amado, la sabiduría de haber amado a su vez, y la paz de saber que, aunque el camino hubiera sido largo y doloroso, al final cada lágrima, cada silencio, cada pérdida, había valido la pena. Porque el amor no se mide en finales felices. El amor se mide en la capacidad de transformar el dolor en gratitud, la pérdida en enseñanza, la soledad en la fuerza para seguir adelante. Y Alexander, al cerrar los ojos y sentir la brisa en el rostro, supo que Isabella no se había ido del todo. Vivía en cada rosa blanca que florecía en el jardín, en cada palabra que Clara pronunciaba, en cada latido de su propio corazón, que había aprendido, al fin, a amar sin poseer, a recordar sin dolor, y a agradecer cada instante, incluso aquellos que dolieron, porque todos habían sido necesarios para llegar hasta aquí. El sol se puso sobre Blackwood, tiñendo el cielo de tonos violetas y dorados, y la noche cayó suavemente, cubriendo la mansión con su manto de estrellas. En el gran salón, el fuego ardía de nuevo, pero esta vez Alexander no estaba solo. Clara estaba a su lado, y en su regazo descansaba el diario de Isabella, abierto en la última página, donde una frase escrita con letra temblorosa pero firme cerraba el círculo de una historia que, aunque marcada por el dolor, había encontrado su redención. Ama como si no hubiera un mañana, pero perdona como si hubiera una eternidad, porque al final, lo único que realmente importa es haber amado y haber sido amado, aunque solo sea por un instante. Y ese instante, si es verdadero, dura para siempre. Y en ese instante, mientras la noche envolvía Blackwood con su brisa salada y el murmullo lejano del mar, Alexander comprendió que el amor no es un destino al que se llega, sino un camino que se recorre. Y él, que había pasado la mayor parte de su vida perdido en la niebla del orgullo, había encontrado por fin la dirección correcta, no gracias a un mapa ni a una revelación divina, sino gracias a la huella que Isabella había dejado en cada rincón de su existencia. Tomó la mano de Clara y la apretó con suavidad. «Tu madre me enseñó algo que tardé 30 años en entender», dijo con la voz serena. «Me enseñó que el amor verdadero no exige nada a cambio, que se da simplemente, como el sol da su luz, como la lluvia da su agua, como las rosas dan su perfume, y que recibir ese amor, aunque uno no lo merezca, es el mayor regalo que la vida puede ofrecer». Clara apoyó la cabeza en el hombro de su padre y cerró los ojos. «Ella siempre supo que lo entenderías, papá. Solo necesitabas tiempo». «Demasiado tiempo», suspiró él. «Pero al menos, al final, lo entendí». El fuego crepitó, lanzando una chispa que bailó en el aire antes de extinguirse. Alexander se levantó, caminó hacia la ventana y miró el jardín bañado por la luna. El rosal blanco se mecía lentamente, y por un instante, entre las sombras de la noche, le pareció ver una figura femenina, envuelta en un vestido de seda azul, que sonreía antes de disolverse en la brisa. No sintió miedo, no sintió tristeza, solo sintió una gratitud tan profunda que le llenó los ojos de lágrimas. «Gracias, Isabella», susurró al viento. «Gracias por esperarme. Gracias por enseñarme. Gracias por amarme incluso cuando yo no sabía amarme a mí mismo». Y el viento, llevando sus palabras más allá de los campos, más allá del mar, más allá del tiempo, las depositó en el lugar donde las almas que se aman de verdad siempre encuentran el camino de regreso. Clara se levantó y se acercó a él, enlazando su brazo con el de su padre. «¿Crees que ella nos ve?», preguntó. Alexander sonrió, con una sonrisa que no había tenido en décadas. «No lo sé, hija, pero si hay algo que he aprendido en todos estos años, es que el amor no necesita ser visto para ser real. El amor se siente, y yo la siento aquí, ahora, en cada latido de mi corazón». La noche siguió su curso, y las estrellas brillaron sobre Blackwood, como siempre lo habían hecho. Pero aquella noche, por primera vez, Alexander no miró al cielo buscando respuestas. Miró hacia adentro, y encontró todo lo que necesitaba. Porque al final la verdadera redención no está en recuperar lo perdido, sino en aprender a valorar lo que se tuvo. Y el amor, cuando es genuino, trasciende el tiempo, el espacio y la muerte misma,
convirtiéndose en la única fuerza capaz de transformar incluso el corazón más endurecido. Alexander cerró la ventana, volvió junto al fuego y junto a su hija leyó una última vez las palabras de Isabella. El amor no termina cuando la persona se va. El amor se convierte en la luz que guía nuestros pasos cuando ya no podemos ver el camino. Y allí, en el silencio de la noche, con el fuego tibio acariciando su rostro y el recuerdo de un amor inmortal latiendo en su pecho, Alexander Blackwood encontró, al fin, la paz que había buscado toda su vida. Fin. Los años siguientes fueron suaves como la seda gastada. Alexander dedicó sus días a la escuela que Isabella había fundado, un pequeño edificio de piedra junto al mar, donde las niñas aprendían a leer y a escribir, a sumar y a restar, a soñar con futuros que no dependieran de un matrimonio conveniente. Viajaba hasta allí cada mes, sentado en el mismo tren que ella había tomado aquella noche de lluvia, y caminaba por la playa, donde ella había encontrado la paz. Los lugareños lo conocían como el Duque Silencioso, el hombre de mirada triste, que siempre llevaba una rosa blanca en el bolsillo de la chaqueta. Clara se casó 5 años después, no con un duque ni con un conde, sino con el hijo de un pescador, un hombre de manos callosas y corazón generoso que la amaba sin reservas. Alexander los vio intercambiar votos en la pequeña iglesia del pueblo, con el sonido de las olas de fondo y el aroma a salitre en el aire. Isabella le habría gustado, pensó. Le habría gustado ver a su hija libre, amada, feliz. Cuando Clara tuvo a su primera hija, una niña de ojos verdes como esmeraldas, la llamaron Isabella. Alexander la sostuvo en sus brazos, tan pequeña, tan frágil, tan llena de vida, y sintió que el círculo se cerraba. No había finales felices, se dijo, solo continuaciones, solo el amor que se transmite, que se transforma, que nunca termina. Murió en primavera, cuando los rosales blancos estaban en plena floración. Lo encontraron sentado en la misma silla del gran salón, con el diario de Isabella abierto sobre el regazo y una sonrisa serena en el rostro. En la última página había escrito con letra temblorosa una sola frase. Al final, todo fue amor, y el amor lo fue todo. Clara lo enterró junto al rosal blanco, donde el sol de la mañana calentaba la tierra y la brisa traía el aroma del mar. Colocó una lápida sencilla, sin título, sin escudo nobiliario. Solo 2 nombres grabados uno al lado del otro. Y las rosas blancas florecieron aquella primavera más hermosas que nunca, cubriendo la tumba con un manto de pétalos perfumados, como si ella, desde algún lugar más allá del tiempo, hubiera decidido responder al amor que él al final había sabido ofrecerle. El eco de aquella historia no se desvaneció con los años, sino que se convirtió en leyenda en los pueblos de la costa. Las madres se la contaban a sus hijas antes de dormir, no como un cuento de hadas con final feliz, sino como una advertencia dulce y amarga, que el amor no espera para siempre, que los silencios también son respuestas, y que el mayor acto de valor no es quedarse, sino saber cuándo marcharse para salvar lo que queda de uno misma. Pero también hablaban de la redención, del hombre que había aprendido a regar las rosas, que había pasado sus últimos años construyendo una escuela con sus propias manos, pagando los libros con su fortuna, sentándose en el suelo de tierra junto a las niñas para enseñarles las letras del alfabeto. Decían que, en las tardes de niebla, cuando el viento soplaba del norte, se le veía caminar por la orilla del mar con una flor blanca en la solapa y una carta sin abrir en el bolsillo. Una carta que nunca envió, porque las palabras que contenía no necesitaban destinatario. Eran el diálogo silencioso de un hombre con su propia conciencia. Clara, ya mayor, con el cabello entrecano y la sabiduría de quien ha visto el amor en todas sus formas, solía sentarse en el porche de la escuela después de la última clase. Allí, con el mar de fondo y el aroma de las rosas blancas que había plantado su madre, les contaba a las niñas más curiosas la verdad de aquella historia, que el duque no había encontrado el amor al final de su vida, sino que lo había reconocido, que durante décadas había estado ciego, no porque fuera malo, sino porque creía que el amor era algo que se poseía, como un título, como una tierra, como un nombre, y que había tenido que perderlo todo para entender que el amor no se posee, se habita, se construye, se riega cada día, como las rosas, con pequeñas atenciones que no piden nada a cambio. No esperéis a que alguien os ame para sentiros completas, les decía Clara a las niñas con los ojos verdes brillando como los de su madre. Aprended a amaros primero, y luego,
Cuando llegue el amor de verdad, sabréis reconocerlo, no porque os prometa un final feliz, sino porque os hará más libres, más valientes, más vosotras mismas. Las niñas escuchaban en silencio, guardando aquellas palabras en el cofre secreto de la memoria, sin saber aún cuánto las necesitarían algún día. Pero Clara lo sabía porque ella misma había crecido con la ausencia de un padre y la sabiduría de una madre que había elegido la libertad sobre la comodidad. Lo sabía porque había visto a Alexander transformarse, no por un golpe de suerte ni por un milagro, sino por la fuerza silenciosa de un amor que no pedía nada, que solo daba, que solo esperaba con la paciencia del mar. Y así, generación tras generación, la historia de Isabela y Alexander se convirtió en un río subterráneo que corría bajo los cimientos de Blackwood, alimentando las raíces de los rosales, llenando de luz las ventanas del gran salón, susurrando en el viento que entraba por las rendijas de las puertas antiguas. Los nuevos habitantes de la mansión, herederos lejanos que nunca conocieron a los duques, sentían una presencia suave, un calor que no era del fuego, una calma que no era del silencio. Y aunque no sabían explicarlo, todos coincidían en que Blackwood era un lugar donde el amor había dejado su huella indeleble, como una marea que sube y baja, pero nunca desaparece del todo. Una tarde de verano, décadas después de que Alexander partiera, una joven maestra llegó al pueblo. Llevaba un vestido de seda azul, gastado por el tiempo pero cuidado con esmero, y un anillo de plata colgado de una cadena en el cuello. Se llamaba Elena, y era bisnieta de Clara. Había heredado la escuela, los libros y una caja de madera que contenía las cartas que Alexander nunca había enviado. Elena se sentó en el porche, abrió la primera carta y leyó en voz alta, para que el viento la llevara hasta el mar. Querida Isabela, han pasado 32 años, 4 meses y 7 días desde que te fuiste, y aún hoy, cada mañana, cuando abro los ojos, busco tu mano en la cama vacía. Pero ya no busco con dolor, busco con gratitud, porque el vacío que dejaste no es una ausencia, sino un espacio donde aprendí a crecer, donde aprendí a ser un hombre que merece recordarte con una sonrisa, no con lágrimas. Hoy he visto a tu hija reír en el jardín y en su risa he escuchado la tuya. He visto a tu nieta correr entre las rosas y en sus ojos he visto los tuyos. No te has ido, Isabela. Vives en cada mujer que añora la libertad, en cada niña que aprende a leer, en cada rosa blanca que florece contra todo pronóstico. Y yo, que fui un duque ciego y orgulloso, he aprendido a ver. Tarde, quizás, pero lo he aprendido. Y te lo debo todo. Elena cerró la carta y la guardó con cuidado. Se levantó, caminó hasta el rosal blanco que aún florecía junto a la lápida de Alexander y colocó una flor fresca sobre la piedra. Luego levantó la mirada hacia el mar, donde el sol se ponía tiñendo el horizonte de violeta y oro, y sonrió. Gracias, Isabela, susurró. Gracias por enseñarnos que el amor verdadero no se mide en finales, sino en comienzos, y que cada final es, en realidad, el principio de algo que nunca termina. El viento trajo el aroma de las rosas blancas, y en la brisa, fugaz como un suspiro, Elena sintió una caricia tibia en la mejilla. Cerró los ojos y por un instante, entre la luz del atardecer y el rumor de las olas, le pareció escuchar 2 voces, una grave y otra suave, que reían juntas en la distancia, como si el tiempo, al fin, les hubiera devuelto lo que el orgullo les había arrebatado. Y en aquella escuela junto al mar, las niñas siguieron aprendiendo a leer, a escribir, a soñar con futuros donde el amor no fuera una cárcel, sino un horizonte infinito. Porque esa, al fin y al cabo, es la única herencia que vale la pena dejar. La certeza de que el amor, cuando es genuino, trasciende la muerte, redime los errores, y convierte incluso el dolor más profundo en la semilla de algo eterno. Elena entró en la escuela, encendió una vela en el escritorio de Isabela y abrió el libro de historias para la clase del día siguiente. En la primera página, escritas a mano con tinta desvaída, encontró las palabras que su bisabuela había dejado como testamento para todas las que vinieran después. No hay amor más poderoso que aquel que nace de la libertad. No hay redención más hermosa que la que se construye con pequeños actos de bondad, y no hay final más verdadero que aquel que se convierte en un nuevo comienzo para alguien más. Elena sonrió, cerró el libro y apagó la luz. Afuera, la noche caía sobre el mar, y las estrellas comenzaban a titilar una a una, como las promesas que el tiempo,
con paciencia infinita, siempre cumple. Y en Blackwood, bajo la luna llena, los rosales blancos siguieron floreciendo, testigos silenciosos de un amor que no necesitaba ser visto para ser eterno. Porque el amor verdadero, había enseñado Isabela, no termina nunca. Se transforma, se siembra, se hereda y sigue viviendo en cada corazón que aprende a amar sin miedo, a perdonar sin condición y a recordar sin dolor. Esa fue la última lección del duque y la duquesa. Y mientras haya alguien que la recuerde, mientras haya una rosa blanca que florezca junto al mar, mientras haya una niña que aprenda a leer en una escuela de piedra, su historia no habrá terminado. Seguirá viva, latiendo en el corazón del mundo, como un eco de amor que nunca se apaga. La lluvia golpeaba suavemente los ventanales del gran salón cuando la anciana maestra cerró el libro de historias por última vez. Las niñas habían crecido, se habían ido, y ahora solo quedaban los ecos de sus risas en las paredes de piedra. El rosal blanco, ya centenario, seguía floreciendo cada primavera, sus raíces entrelazadas con los cimientos de la escuela, como si Isabela hubiera querido asegurarse de que su legado permaneciera anclado a la tierra. Elena solía decir que las rosas blancas no eran solo flores, sino mensajeras, que cuando el viento las mecía, era Isabela susurrando desde algún lugar donde el tiempo no existía. Y los niños del pueblo, que habían escuchado la historia desde la cuna, recogían los pétalos caídos y los guardaban entre las páginas de sus libros, como talismanes de un amor que había vencido al olvido. Una madrugada de invierno, cuando la escarcha cubría los campos y el mar rugía con furia, Elena encontró entre las páginas del diario una carta que nunca había visto. Estaba doblada en un triángulo perfecto, sellada con una gota de cera roja y dirigida a ella. La abrió con manos temblorosas y leyó las palabras que Clara había escrito antes de morir. Querida Elena, si estás leyendo esto, significa que la escuela sigue en pie, que las rosas siguen floreciendo, que el amor de Isabela y Alexander sigue vivo en alguien más. No sé cuánto tiempo ha pasado, pero sé que el tiempo no desgasta lo que está hecho de verdad. Te dejo esta historia no como una carga, sino como una semilla. Riégala con tu propia vida. Cuéntala a quienes necesiten oír que el amor puede redimir incluso lo que parece perdido, que el orgullo se puede doblar, que el silencio se puede romper, que nunca es demasiado tarde para aprender a ver a quien tienes enfrente. Isabela me enseñó que la libertad es la forma más alta del amor. Alexander me enseñó que la redención es posible, incluso después de una vida entera de errores. Y yo te enseño a ti que el verdadero legado no está en los títulos ni en las riquezas, sino en las historias que dejamos en el corazón de los demás. Cuida las rosas, cuida la escuela, y sobre todo, cuídate a ti misma, porque el amor que no nace de uno mismo no puede florecer en nadie más. Con todo el amor que trasciende el tiempo, Clara. Elena dobló la carta con cuidado y la guardó junto a su corazón. Salió al jardín donde la lluvia lavaba las hojas de los rosales y sintió que aquella no era una despedida, sino un relevo. Isabela había pasado la antorcha a Alexander, Alexander a Clara, Clara a ella, y ahora ella debía pasarla a quien llegara después. Aquella noche encendió una vela en el escritorio de Isabela y escribió su propia entrada en el diario, justo después de la última línea de Clara. Hoy entendí que el amor no es un destino, sino un río que corre de generación en generación. Que cada uno de nosotros es solo un tramo de su curso, pero que sin ese tramo el río no llegaría al mar. Que el amor de Isabela y Alexander no terminó con ellos. Continúa en cada niña que aprende a leer, en cada rosa que florece, en cada corazón que se atreve a amar sin miedo. Elena entendió que el amor no termina en nosotros, que somos solo un tramo de un río que sigue corriendo hacia el mar. Si esta historia te ha rozado el alma, suscríbete para que juntos sigamos descubriendo legados que trascienden el tiempo y las páginas de un diario. Dime en los comentarios, ¿qué palabra escribirías tú en tu propia entrada para definir el amor que deseas dejar al mundo? Y que mientras haya alguien dispuesto a contar su historia, ellos nunca morirán del todo. Apagó la vela, cerró el diario y lo colocó en el estante junto a los demás libros. Afuera la lluvia cesó y la luna se asomó entre las nubes, bañando el jardín con una luz plateada. Los rosales blancos brillaban como si estuvieran hechos de estrella, y en la brisa, fugaz como un sueño, Elena escuchó dos voces que reían juntas, libres al fin, eternas como el mar, y supo con una certeza que no necesitaba pruebas que el amor verdadero no termina nunca.
solo se transforma, se siembra, se hereda, y sigue latiendo en cada corazón que aprende a amar sin condición, a perdonar sin medida, y a recordar con gratitud lo que una vez fue, lo que siempre será, lo que nunca deja de ser. La luna siguió su curso sobre Blackwood, y las rosas blancas siguieron floreciendo, testigos silenciosos de una historia que ya no necesitaba palabras para ser contada. Porque el amor, cuando es genuino, se convierte en parte del paisaje, en la luz que ilumina los caminos de quienes vienen después, en la certeza de que, al final, todo fue amor. Y el amor lo fue todo. Y el amor lo fue todo. El tiempo, ese escultor paciente que había moldeado la historia de Isabela y Alexander, continuó su labor silenciosa. Los rosales blancos, alimentados por generaciones de cuidados, se extendieron más allá del jardín de la escuela, trepando por los muros de piedra, abrazando las ventanas, cubriendo el tejado con una corona de pétalos inmaculados. Los viajeros que pasaban por el pequeño pueblo costero se detenían fascinados ante aquella explosión de blancura que parecía desafiar el paso de los años. Preguntaban a los lugareños y éstos respondían con una sonrisa enigmática. Esas son las rosas de la duquesa. Florecen para recordarnos que el amor nunca muere. Pero la historia no había terminado, porque las historias de amor verdadero nunca terminan realmente. Se transforman, se ramifican, encuentran nuevos caminos para seguir vivas. Elena, ya entrada en años, con el cabello plateado y las manos marcadas por décadas de enseñar, comprendió que su misión no era solo conservar la memoria de Isabela y Alexander, sino transmitirla de una forma que trascendiera las palabras. Así que empezó a pintar, en las paredes de la escuela, en las piedras del jardín, en los marcos de las ventanas, fue plasmando con acuarelas y óleos la historia que había heredado. La duquesa de cabello castaño y ojos verdes mirando al mar, el duque arrodillado junto a un rosal, la niña que aprendía a leer bajo la luz de una vela, dos manos entrelazadas que se disolvían en el horizonte. Los murales cubrieron cada centímetro disponible, convirtiendo la escuela en un libro abierto, donde los colores hablaban más alto que las letras. Un día de primavera, una mujer joven llamada Valeria llegó al pueblo. Era periodista. Buscaba historias olvidadas para un libro sobre mujeres que habían desafiado las convenciones de su época. Alguien le habló de la escuela junto al mar, de la duquesa que lo había dejado todo, del duque que había aprendido a amar demasiado tarde. Valeria se sentó con Elena en el porche, frente al mar, y escuchó la historia completa, sin prisas, como quien bebe un vino añejo que revela sus matices con cada sorbo. ¿Y qué pasó después?, preguntó Valeria cuando Elena calló. Después, dijo Elena, señalando los murales que cubrían las paredes. La historia se convirtió en arte. Y el arte, querida, no necesita un final. Necesita espectadores que lo mantengan vivo. Valeria pasó un mes en el pueblo. Entrevistó a los ancianos que recordaban a Alexander caminando por la orilla, a las alumnas de Isabela que ya eran abuelas, a Clara antes de que partiera. Recopiló cartas, diarios, fotografías amarillentas, y cuando se fue, prometió escribir un libro que llevara aquella historia más allá del mar. El libro se publicó 2 años después. Se titulaba Las rosas blancas de Blackwood, y en su portada lucía una acuarela que Elena había pintado. Una mujer de espaldas, frente al océano, con una rosa blanca en la mano. El libro se convirtió en un éxito inesperado. Lectoras de todas las edades escribían cartas a la editorial contando cómo la historia de Isabela les había dado fuerzas para dejar relaciones que las apagaban, para buscar su propia libertad, para creer que el amor propio era el primer paso hacia cualquier forma de amor verdadero. Elena recibía aquellas cartas y las leía en voz alta a las niñas de la escuela, sentadas en círculo bajo el rosal blanco. Les explicaba que Isabela no había sido una princesa de cuento de hadas, sino una mujer de carne y hueso que había tomado una decisión imposible, marcharse cuando todo le pedía quedarse, y que Alexander no había sido un villano, sino un hombre atrapado en su propia ceguera, que había necesitado perderlo todo para aprender a ver. No hay historia sin errores, les decía Elena, no hay amor sin perdón, no hay redención sin dolor. Pero todo eso, niñas, todo eso vale la pena cuando al final encuentras la paz de haber sido fiel a ti misma. Las niñas crecían, se iban, regresaban de visita con sus propias hijas. La escuela se amplió, se construyeron nuevas aulas, se añadió una biblioteca que llevaba el nombre de Isabela Blackwood, y cada año, en el aniversario de su partida, toda la comunidad se reunía frente al mar para encender velas flotantes y dejarlas navegar hacia el horizonte,
como pequeñas estrellas que llevaban mensajes de gratitud a quienes ya no estaban. El libro de Valeria fue traducido a 12 idiomas. En cada país donde se publicaba, surgían lectores que encontraban en la historia de Isabela un espejo de sus propias vidas. Mujeres que habían permanecido en silencio durante décadas encontraban el valor para hablar. Hombres que habían dado por sentado el amor de sus parejas empezaban a preguntarse si aún estaban a tiempo de cambiar. Y en Blackwood, mientras tanto, las rosas blancas seguían floreciendo, indiferentes al eco global que había despertado su historia. El viento seguía meciendo sus pétalos, el mar seguía rompiendo contra la orilla, y en las noches de luna llena, los más viejos del pueblo juraban ver la silueta de una mujer con vestido azul, caminando entre los rosales, sonriendo con la serenidad de quien sabe que su historia ya no necesita ser contada, porque se ha convertido en parte del aire que todos respiran. Elena murió una tarde de otoño, rodeada de libros y pétalos secos que había guardado durante décadas. Su cuerpo fue enterrado junto al rosal blanco, al lado de Alexander y Clara, formando un triángulo de almas que el tiempo había unido para siempre. En su lápida, siguiendo la tradición familiar, solo grabaron 2 palabras: amó y enseñó. La escuela pasó a manos de una de sus alumnas, una mujer callada y firme que había heredado no solo el edificio, sino la certeza de que el amor más poderoso es el que se da sin esperar nada a cambio. Ella continuó la labor de sus antecesoras, y cuando las niñas le preguntaban por qué las rosas blancas florecían incluso en los inviernos más duros, respondía con una sonrisa que era un eco de todas las sonrisas que la habían precedido. Porque el amor verdadero no entiende de estaciones, ni de tiempo, ni de distancia. El amor verdadero simplemente es, y mientras haya alguien dispuesto a creer en él, seguirá floreciendo. Los años pasaron y el pueblo creció, y la escuela se convirtió en un instituto, y luego en una universidad rural, donde jóvenes de toda la región acudían a estudiar literatura, historia, arte. Pero el jardín de rosas blancas permaneció intacto, protegido por una valla baja de madera y por el respeto de todos los que conocían su significado. Nadie osaba cortar una flor sin pedir permiso primero, y los enamorados del pueblo seguían la tradición de dejar una rosa blanca en la tumba de Isabela antes de casarse, como un talismán de amor sincero. Una noche de verano, más de 100 años después de que Isabela partiera de Blackwood, una joven llamada Luna se sentó bajo el rosal blanco con un ejemplar gastado de Las rosas blancas de Blackwood. Era bisnieta de Clara, tataranieta de Isabela, y había heredado la misma mirada verde y la misma determinación tranquila. Acababa de terminar sus estudios en la ciudad y había regresado al pueblo para decidir qué hacer con su vida. Mientras leía el libro, llegó a un pasaje que no recordaba haber leído antes, o quizás era la primera vez que lo entendía. Decía así: Isabela no buscaba un amor que la completara, porque ya estaba completa. Buscaba un amor que la viera, que la reconociera, que celebrara su existencia sin intentar poseerla, y cuando entendió que Alexander no podía darle eso, no se quedó a esperar que cambiara. Se fue para construirlo ella misma, con sus propias manos, con su propio corazón. Esa es la lección más profunda de su historia. El amor no es algo que se encuentra, sino algo que se crea. Y solo quien es capaz de crearlo dentro de sí mismo puede compartirlo con otro sin perderse en el intento. Luna cerró el libro y levantó la mirada hacia el cielo estrellado. El aroma de las rosas blancas flotaba en el aire nocturno, mezclado con la brisa salada del mar. Cerró los ojos y por un momento sintió una presencia tibia a su lado, como si alguien hubiera venido a sentarse con ella en el silencio. No abrió los ojos, solo sonrió y susurró: Gracias, Isabela. Gracias por enseñarme que el amor propio no es egoísmo, es el cimiento de todo lo demás. Gracias por recordarme que marcharse no es fracasar, sino a veces la forma más valiente de amarse a uno mismo. Y gracias por mostrarme que el verdadero legado no está en lo que dejamos, sino en lo que sembramos en los corazones de quienes vienen después. El viento movió suavemente las rosas y Luna sintió una caricia en la mejilla, tan ligera como un pétalo. Abrió los ojos, sonrió a la luna y supo que había encontrado su camino. A la mañana siguiente, anunció que se quedaría en el pueblo para hacerse cargo de la escuela. No como una carga, sino como una elección. No por obligación, sino por amor. Porque había comprendido al fin que la historia de Isabela y Alexander no era un cuento del pasado, sino una guía para el presente.
Un faro que iluminaba la verdad más simple y más profunda, que el amor en todas sus formas merece ser vivido con valentía, recordado con gratitud y compartido sin medida. Los rosales blancos florecieron aquella primavera con más fuerza que nunca, cubriendo la escuela, el jardín, las tumbas, el pueblo entero con un manto de pétalos inmaculados. Los viajeros que llegaban preguntaban el motivo de tanta belleza, y los lugareños respondían con una sonrisa que había sido transmitida de generación en generación. Es la duquesa, que nos recuerda que el amor verdadero nunca muere. Solo se transforma en rosas, en libros, en escuelas, en el corazón de quienes deciden seguir amando. Y así, mientras el mar siga besando la orilla, mientras las rosas sigan floreciendo, mientras haya una historia que contar y un corazón dispuesto a escucharla, Isabela y Alexander seguirán vivos, porque el amor, cuando es genuino, no necesita final, simplemente es.